Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Estudios Estratégicos y Estudios Políticos, IEP, la Universidad Americana, la Fundación Friedrich Ebert, la Universidad Politécnica de Nicaragua, les damos la cordial bienvenida a la tercera emisión del ciclo de conferencias Repensando la Paz y la Democracia en Nicaragua, 25 años después de la guerra. A continuación tendremos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Byron Sequeira, jefe del Centro de Mediación Jurídica y Resolución de Conflictos de la Universidad Politécnica. Buenas tardes, tengan todos y todas. De parte de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, ICEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y el Instituto Martin Luther King, quienes también son considerados parte de todo este proceso de ciclos de conferencias titulado Repensando la Paz, la Seguridad y la Democracia en Nicaragua, les extendemos la más cordial bienvenida. Bien dice una frase que se ha tornado popular en la mayoría de los líderes y lideresas mundiales: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y como parte de este compromiso histórico que los nicaragüenses debemos mantener y transmitir a nuestras futuras generaciones, se vuelve innegablemente obligatorio rememorar nuestro pasado y hacer el análisis que estimemos a bien sobre el mismo. La historia social y política de Nicaragua ha sido retratada de largos conflictos civiles y militares. En todo caso, el que mayor cercanía tiene con nuestra realidad fue el de la década de los 80 y su culminación con los procesos de pacificación de los 90. Todo comenzó el 25 de febrero de 1990, cuando quedó marcado en la historia de Nicaragua como el día en que sus ciudadanos acudieron a las urnas para depositar sus votos a favor de la paz. Y tal como los organizadores del evento habíamos considerado en la propuesta de este proyecto, los resultados de esas elecciones presidenciales no solamente significaron el cambio de gobernantes, sino también la posibilidad real de finalizar el largo conflicto militar que vivió el país desde los finales de los 70 y durante la década de los 80. A pesar de que durante este proceso en que Nicaragua en la década de los 90 entra un proceso de democratización y comienza un proceso quizás de institucionalización, hasta la fecha aún siguen vigentes algunas preguntas, como qué cambio implicó la construcción de la paz en los términos culturales y políticos, y qué tan firme y duradera es la paz que se alcanzó en Nicaragua. Estas y otras preguntas todavía siguen vigentes y fueron las planteadas a la hora que comenzó a visualizarse la ejecución de este proyecto. Dicho esto, consideramos necesario el análisis y el aporte de nuestro conferencista invitado el día de hoy, y para ello me permito presentar ante ustedes a nuestro profesor y colega poliano, el profesor Anastasio Lobo, quien forma parte del equipo del Instituto Martin Luther King, quien además de tener su larga trayectoria como docente e investigador de dicho instituto, también ha compartido con los nicaragüenses sus demás conocimientos en su calidad de escritor y poeta. No dudamos que su presentación titulada La Agenda Pendiente de la Cultura de Paz en Nicaragua nos dará algunas luces para poder generar el debate que en su momento oportuno se creará. La dinámica en todo sentido prevista para este encuentro es que podamos recibir los elementos y algunos conocimientos o luces que el profesor Lobo nos expondrá en este periodo, para que posteriormente exista un periodo de preguntas y comentarios en donde ustedes, miembros del público, van a poder tener la oportunidad de compartir sus inquietudes y reflexiones. Nuevamente, y para finalizar, queremos darles nuestra cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes en nuestra casa de estudio, y siéntanse en plena confianza. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras a cargo de doña Elvira Cuadra, directora ejecutiva de IEP. Buenas tardes a todas y todos. Realmente para mí es un gusto ver este auditorio lleno y ver que sobre todo los asistentes son jóvenes
estudiantes de la UPOLI, espero en su mayoría. Me alegra porque cuando hablamos de la paz y hablamos de la guerra y de la historia de este país, generalmente se piensa que esta es una historia y esta es un momento en que vivimos solo los que ya somos de las generaciones adultas, ¿verdad? Pero las historias de la guerra y las historias de los primeros años de la construcción de la paz en Nicaragua están en todas las familias nicaragüenses. Todos nosotros y todas nosotras vivimos de alguna manera a través de esos relatos dentro de nuestra familia esa historia reciente del país. ¿Qué sucede? Que esos relatos seguramente se cuentan, ¿verdad?, en las conversaciones familiares, pero no hemos escrito ni hemos reflexionado como sociedad sobre qué significó ese tiempo tan difícil, cuáles son los logros que hemos alcanzado y cuáles son los retos que tenemos pendientes como sociedad para construir una paz que sea duradera y que permita a las generaciones jóvenes como las de ustedes mejores condiciones de desarrollo. La idea de este ciclo de conferencias que se está realizando tanto en la UPOLI como en la Universidad Americana, UAM, tiene el propósito de que nosotras, las generaciones adultas, compartamos con ustedes, las generaciones de jóvenes, esta reflexión y una discusión muy franca y muy honesta sobre este proceso de paz, este proceso de construcción de una nueva cultura y cuáles son los retos que tenemos pendientes. La conferencia de hoy del profesor Anastasio Lobo no puede ser más apropiada para debatir algunos de estos puntos y por eso nuevamente les agradecemos que nos estén acompañando en este esfuerzo conjunto y esperamos que la información, que el debate, que las ideas y comentarios que podamos compartir sean provechosos, no solo para el ciclo de conferencias, sino para la experiencia de vida que todos vamos a tener a partir de ahora. Muchas gracias por asistir y por prestar atención a la conferencia. Bueno, a continuación tendremos con nosotros al señor Anastasio Lobo, quien nos presentará la agenda pendiente de la cultura de paz en Nicaragua, quien abordará el concepto y epistemología de la cultura de paz, qué es lo que se necesita para la construcción de la cultura de paz como proceso, los desafíos globales y la agenda pendiente de la cultura de paz en Nicaragua. El señor Anastasio Lobo nació en Bluefield en el año de 1952. Estudió su primaria y su secundaria en la ciudad de Huigalpa, Chontales, donde vivió hasta la edad de los 20 años. Realizó sus estudios universitarios en la República de Chile, donde se especializó en la literatura hispanoamericana y semiótica. Perteneció a la Federación Universal de Estudiantes Cristianos mientras residió en América del Sur. Fue director del Departamento de Divulgación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria. Jefe de la Unidad de Análisis de División de Información y Análisis del Ministerio de Exterior, director de la Dirección del Correo del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, la empresa de Correos Nicaragua y actualmente es investigador y docente del Instituto Martin Luther King de la Universidad Politécnica. En el año de 1973 se recibió con mención del Premio Internacional de Poesía Palma de Mallorca, España, y fue miembro por concurso a nivel nacional del Taller de Poesía de la Universidad Católica de Chile. En 1984 recibió la medalla de plata del 50 aniversario de la muerte del general Augusto César Sandino por la realización del documental A 50 años, Sandino vive en Managua. Sin más preámbulos, lo dejo con la presentación magistral del señor Anastasio Lobo. Doctor Óscar Castillo,
decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctora Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, licenciado Byron Sequeira, del Centro de Prácticas Jurídicas. Ese es el título abreviado que me dio Patricia. Yo lo que traigo, más que respuesta, es un cúmulo de problemas. Los problemas que tiene la construcción de la cultura de paz, que son los mismos problemas que tiene la democracia. Venimos revisando algunos problemas globales en el mundo, pero que no son ajenos a la problemática que vivimos aquí en Nicaragua. En honor a los jóvenes estudiantes, vamos a ver un poco el concepto de lo que es cultura de paz. Cultura de paz es un concepto nacido en Perú, América Latina, a mediados de la década de los 80, es decir, durante la segunda mitad del siglo XX, cuando finalizaba la Guerra Fría. El concepto fue creado en 1986 por Felipe E. MacGregor, sacerdote jesuita de nacionalidad peruana, quien lo utilizó como título de un manual para maestros de educación primaria y le dio el sentido de una cultura contrapuesto a la cultura de la guerra y a la cultura de la violencia. El concepto nace entonces en las postrimerías del período conocido como Guerra Fría, período vivido por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, que se da entre 1931 y 1945. La Guerra Fría, producto de las culturas de violencia y guerras de las grandes potencias, operó como una estructura sistémica de equilibrio inestable, siempre amenazándonos con desbordarse en una tercera guerra mundial o en una hecatombe nuclear total y definitiva. Tengamos presente que el potencial nuclear de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y China, llegó a contabilizar la pavorosa cifra de más de 65,000 ojivas nucleares en 1985, estimándose que esta cantidad se redujo en el año 2002 aproximadamente a 25,000 armas nucleares activas, lo que alcanza para destruir unas 25 veces nuestro planeta sin que quede el mínimo vestigio de civilización. En el plano de la psicología de la sociedad, la Guerra Fría puede ser caracterizada como un periodo de nuestra historia donde los seres humanos, por primera vez, se sienten totalmente amenazados y con posibilidades reales de desaparecer como especie a causa de una hecatombe nuclear. Frente a tamaña amenaza de la incesante rueda del sistema guerra-paz-guerra, sistema en el, como decía la doctora Cuadra, como decía Byron, una ruedita que también es la rueda de Nicaragua. Nosotros vivimos periodos de paz y periodos de guerra, periodos en los que acumulamos fuerza para la guerra, ¿verdad? Y esa rueda de la historia en nuestro país tiene que cesar. Frente a tamaña amenaza de la incesante rueda del sistema guerra-paz, una región como la latinoamericana, que no ha tenido nunca en su historia conflagraciones bélicas como las ocurridas en Europa y Asia, logra formular el concepto de cultura de paz. Además, ser la sede del primer tratado de no proliferación de armas nucleares, Tlatelolco, México 67, la primera región desnuclearizada del mundo, 23 de octubre de 2002, y una comunidad de estados latinoamericanos, la CELAC, la ha decretado como zona de paz a América Latina. Entonces, existe una auténtica vocación de paz en los pueblos de América Latina que debemos de preservar y diseminar en el resto del mundo. Pese a las grandes injusticias que se viven en nuestro continente, que ha pasado, igual Nicaragua,
por complejos procesos políticos como han sido la colonización, la independencia, la revolución, la contrarrevolución, la democratización y el populismo. Bueno, ahí hay una evolución que les cuento rápidamente del concepto de cultura de paz, creado por Felipe MacGregor, después pasa a la UNESCO, ¿no? Ahí lo toma el maestro Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, quien le rinde un homenaje a Felipe MacGregor en Lima y potencia y resemantiza el concepto. Cabe señalar que el concepto cultura de paz cobra la importancia, trascendencia y utilidad que se merece cuando la UNESCO lo adopta en su lenguaje oficial a partir de una reunión regional de ministros de educación realizada en 1986 en Bogotá, Colombia. Una vez adoptado por la UNESCO, se empieza a enriquecer el concepto y a formular programas operativos referidos a la cultura de paz, como es el Programa de Cultura de Paz de la UNESCO de 1993. También es justo y oportuno destacar la contribución de Federico Mayor Zaragoza al enriquecimiento epistemológico, estético y funcional del concepto. ¿Cómo lo define la UNESCO? Brevemente, la definición breve dice: la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad. La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Federico Mayor dice: para construir una cultura de paz, tenemos que devolver a la ética todo su valor, de suerte que sean sus principios los que inspiren nuestras decisiones y no los mecanismos de mercado ni los resultados de encuestas de opinión, puesto que en última instancia lo que realmente importa no es el mercado libre, sino la gente libre. Cultura de paz es, pues, cultura de cambio, cultura de vida, e implica una lucha sin cuartel contra la pobreza, la exclusión y los prejuicios. Es la única batalla que vale la pena librar con todas las fuerzas del espíritu, porque la pobreza, la exclusión y los prejuicios son el terreno fértil de los conflictos, la violencia y los extremismos. En resumen, cultura de paz significa la humanización efectiva de la especie humana. Aquí se está planteando una posibilidad real y trascendente de solución para un mundo con problemas capitales como son. Miren los problemas que tiene el mundo. La crisis de referentes provocada por el agotamiento y vencimiento de los sistemas totalitarios, los grandes metarrelatos de la historia. La crisis axiológica, o sea, de los valores y principalmente ética de una cruel y perversa sociedad permisiva. Las limitaciones y la crisis de la democracia representativa. Ustedes ven cómo presidentes de distintos signos ideológicos reforman la Constitución, se hacen el traje a la medida y se reeligen en América Latina, ¿no? De distintos signos, ¿no? No solamente lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, lo hizo Óscar Arias en Costa Rica, lo hizo el presidente Santos en Colombia, y quien puede lo ha intentado hacer. Los injustos e innecesarios límites económicos de la mayoría de seres humanos que viven en las democracias, la deificación del mercado libre y las monstruosas relaciones económicas internacionales, el intercambio económico desigual y la unipolaridad del poder político militar. Aquí viene una pregunta pertinente que ya es hora, a lo largo de nuestra historia de violencia y de guerra, que nos las formulemos todos. En un artículo intitulado La paz, un derecho humano, la señora Cora Weiss
Weiss, estadounidense y presidente del Llamamiento de la Haya por la Paz, sobre la gravedad del problema de la guerra, afirma con sabias palabras. Cito a la señora Weiss. Si pudimos abolir el apartheid, ¿por qué no la guerra?, preguntó el obispo Desmond Tutu en 1998, cuando anunciaba el llamamiento a la paz de la Haya. Creo que ya es tiempo de preguntar por qué la institución de la guerra continúa siendo protegida por las leyes. ¿Por qué la gente sigue pagando impuestos para financiar la guerra? ¿Y por qué nuestras culturas, todas nuestras culturas, glorifican a la guerra y a los guerreros? Es nuestra convicción que ha llegado el tiempo de sembrar las semillas para la abolición de la guerra y de declarar la paz como un derecho humano, ¿verdad? Fin de cita de la señora Weiss. Nosotros, con todos los problemas, muy olímpicamente nos están anunciando que se van a comprar aviones MiG-29 que cuestan una millonada, ¿verdad? Seguimos pagando impuestos o endeudándonos para tener armas de guerra. Esto aquí repite, la Guerra Fría. Vamos a ver el tema de la cultura de paz como un proceso. Yo aquí estoy tratando de mostrarles a ustedes la dimensión de la problemática de la construcción de la cultura de paz, porque evidentemente los quiero a todos ustedes como constructores de la paz en Nicaragua y en el mundo. Es importante que tengamos claro que la construcción de una cultura de paz no es un proceso fácil, ni algo que se vaya a lograr de la noche a la mañana, o porque alguien decrete la paz por mandato o la sanidad de los ecosistemas por un mero deseo. No, esto pasa por comprender, educar, adoptar y desarrollar lo que el maestro Federico Mayor Zaragoza llama los 4 contratos para un mundo nuevo: el contrato social, el contrato natural, reconciliarnos y hacer las paces con la ecología, el contrato cultural y el contrato ético. Estos 4 contratos, social, natural, cultural y ético, poseen como condición básica, sine qua non, sin la cual no hay, al tiempo que son parte de su realización y cumplimiento, la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible y el mantenimiento de la paz. Los desafíos globales para la cultura de paz. La cultura de paz frente a los desafíos contemporáneos. El desafío de la política y la guerra. El sistema cultural está compuesto por elementos de la cultura de paz y cultura de la violencia. Estos elementos no han cesado de interactuar a lo largo del desarrollo de la cultura humana y de nuestra historia. Cada uno de estos elementos establece su fundamento en componentes distintos y contradictorios. Anotemos en una tablita de una manera aleatoria algunos de estos posibles fundamentos de cada una de estas culturas. Les voy a leer 2 columnas donde están los elementos de la cultura de la violencia y la cultura de paz, y ustedes mismos respóndanse, traten de caracterizar con estos elementos la sociedad nicaragüense actual. Cultura de la violencia, poder. Cultura de paz, amor. Violencia, conflicto. Cultura de paz, transformación del conflicto. Violencia, educación para la dominación. Paz, educación para la libertad. Violencia, control de la información. Paz, acceso libre a la información. Violencia, mensajes para dominar. Paz, comunicación. Violencia, superioridad ideológica. Paz, igualdad en la dignidad humana. Violencia, control y dominio del conocimiento humano, religión, filosofía, ciencia, arte y sus tecnologías. Paz,
libre acceso al conocimiento humano y sus técnicas. Violencia, violación de los derechos humanos. Paz, respeto a los derechos humanos. Violencia, ecologicidio. Paz, armonía con el medio ambiente. Violencia, desarrollo agotador. Paz, armonía con el medio ambiente. Desarrollo sostenible. Violencia, monopatriarcalismo y machismo. Paz, diversidad genérica para la igualdad de derechos y oportunidades. Violencia, opresión. Paz, libertad. Violencia, injusticia. Paz, justicia. Violencia, totalitarismo. Paz, democracia. Violencia, guerras de dominación. Paz, políticas del bien común. Violencia, paz, no violencia. Ustedes pueden más o menos perfilar el tipo de sociedad con la cual vivimos, la utopía que nos plantea la cultura de paz y la dura realidad que nos toca vivir. Bueno, ahí para entrar a este proceso gradual, yo considero pertinente que los que nos preocupamos de la cultura de paz estudiemos el fenómeno del poder, el comportamiento del poder en cada una de nuestras sociedades, ¿verdad? El ejercicio del poder como productor de cultura de la violencia. Un dilema parecido a qué fue primero, si el huevo o la gallina, se nos plantea ante la relación cultura de la violencia y poder. La humanidad en sus orígenes, la protohumanidad, al fundar un orden y constituirse en sociedad humana, al fundar un código de convivencia, instaura un poder. Cuando hablamos de poder, aludimos al orden y por ende a una taxonomía, a una genealogía de las clases o de la diferencia entre los seres humanos basada en la fuerza. El poder se encuentra en el meollo de cualquier cultura de la violencia. Es su esencia identitaria, pero también es la posibilidad y la obligación del contrato social, de las reglas del juego para la convivencia en una comunidad humana donde ya se instauró la diferencia. El poder en su manifestación unipolar y en su concreción de micropoderes o antipoderes está ligado a la existencia del lenguaje, funda la cultura humana de la violencia, su negación y superación posibilitará la cultura de paz. Hay unos rasgos esenciales, ¿verdad?, entre la relación entre cultura y poder. La política es el gran campo, la política en sus dos conceptos es el gran campo donde se juega el poder. Existen dos conceptos elementales de política. El famoso concepto aristotélico de la búsqueda del bien común y el concepto maquiavélico de que la política es el arte de tomar el poder y quedarse con él. La política, pese al cansancio que nos producen las prácticas atrasadas de la clase política a nivel mundial y local, no ha muerto, entendiendo la política como el ejercicio del poder al servicio del bien o del mal común. Lo que ha entrado en crisis son las ideologías, los partidos y la clase política o los profesionales de la política. Pero la política ha ampliado sus campos de influencia, llegando en la época contemporánea a permearlo todo. Todo está politizado. Existe una conciencia más o menos generalizada sobre las relaciones humanas, inclusive las de pareja y de amor, como relaciones de poder. Así, en nuestra época podemos ver que los nuevos conflictos sociales, sean estos de género, de ecología, de desarrollo, de consumo, de resistencia a la globalización, de minorías étnicas, de defensa de culturas particulares, de resistencia a las dictaduras, poseen una clara conciencia
de que estas reivindicaciones son en última instancia de índole política. Eso es el terreno donde entra la cultura de paz y toca a poderes fácticos esenciales como son el poder político, militar, el poder económico, ¿verdad? Una reconciliación con el medio ambiente necesariamente toca a la industria de armamento, a la industria petroquímica, a la industria farmacéutica, a la industria de producción de papel. Solo para que tomemos un ejemplo, ¿no?, de la reconciliación en un programa de cultura de paz con el medio ambiente, se tocan poderes fácticos que son muy poderosos, valga la redundancia. ¿Cuál es el contexto? El contexto de Nicaragua y el contexto de la cultura de paz es eso que llamamos la época posmoderna. ¿Cómo la podemos caracterizar? A la época posmoderna, una época de crisis total presentada como ruptura de los precarios equilibrios relatados y presentados como logros por la modernidad. Fíjense en esta listita. Las certezas culturales son reemplazadas por las incertidumbres, el orden por el caos, las ideologías por la crítica, la producción por el consumo, el supuesto paraíso natural del buen salvaje por una naturaleza de cambios climáticos, de calentamiento global y de altísima contaminación. Las religiones formales por manifestaciones espirituales carismáticas, la salud por la enfermedad, la democratización del poder por la concentración del poder personal, la producción material por una economía desmaterializada, el poder del concepto por el poder de la imagen, la producción por el consumo, lo real por lo virtual. En este mundo aparentemente incierto, caótico y virtual, alguien detente el poder y el sistema guerra-paz no ha cesado de girar. Ahí vemos rápidamente la cultura de paz, la globalización, la crisis económica, la violencia, la guerra y el terrorismo, ¿no? La violencia y la guerra son dinamizadores del sistema capitalista mundial en crisis. Plantea uno de los desafíos más serios a la construcción de una cultura de paz en el mundo. Las distintas agresiones de los países imperialistas, llámense Estados Unidos, Unión Europea, Rusia o China, van a provocar una ola de resistencia basada en la diseminación del terror, a un terrorismo de Estado sistemática y brutal, radicado geográficamente en zonas del conflicto específicas. A este, en el mundo actual, se le contrapone un terrorismo mesiánico, anárquico y brutal, cuyos objetivos se encuentran en cualquier lado del planeta, donde la acción sea posible a fin de golpear los intereses imperialistas. No necesito recordarle el ataque a las torres, los atentados de Londres, de Madrid, ISIS, el fenómeno de ISIS y todo lo que hemos visto del terrorismo mesiánico enfrentándose a un terrorismo de Estado de las grandes potencias. Poder y cultura de paz no lo vamos a desarrollar. Solamente les cuento que está basado en una concepción de poder de Humberto Maturana que define a la cultura como una red de comunicaciones. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita es estableciendo una conversación, ¿verdad? Ustedes van a tener su momento donde me van a cuestionar, a preguntar, a criticar, y así se establece, dice él, Maturana, la cultura. En este diálogo, en esta conversación. Ahora, las culturas, nos señala Maturana, y ese es un desafío para la cultura de paz y para la democracia, tienden a ser conservadoras, porque tienden a conservar su identidad. Es decir, el IEP es una institución, una organización, la UPOLI es una institución, una organización académica que tienen su identidad, ¿verdad? Identidad que establecen
al establecer un diálogo, una conversación, una cultura identitaria que es bien difícil de transformar. Nosotros no podemos de la noche a la mañana aceptar transformarnos en otra cosa que no sea lo que hemos estudiado a lo largo de los siglos, que es el ser nicaragüense. Es decir, somos nicaragüenses porque nos gusta el gallo pinto, etcétera, etcétera, porque nos gusta el béisbol, esas cosas de las costumbres que nos diferencian, y a eso nos aferramos, a un Estado-nación y a una conversación que mantiene una cultura. ¿Cuál es la gran respuesta a esto? La educación, una pedagogía de la paz en la que intervengan distintos factores. El sistema educativo en sus 3 estamentos: educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria superior, educación técnica, los medios de comunicación que son muy influyentes, los medios cibernéticos, la iglesia, la familia, los medios de comunicación, les dije, ¿verdad? Y cualquier otro aparato que sirva para transmitir lo que es la cultura de paz. Entonces, aquí viene la pregunta y vamos aterrizando. La agenda pendiente de la cultura de paz en Nicaragua. ¿Cómo se aterriza la paz en un medio polarizado? Nuestra sociedad siempre está polarizada, siempre hay polos políticos. Somos somocistas y antisomocistas, sandinistas y antisandinistas, liberales y conservadores o conservadores. Eso es una constante, ¿verdad? Somos polarizados. ¿Cómo se aterriza la paz en un medio polarizado y hostil propio de la cultura de la violencia en Nicaragua? Los contenidos teóricos y las prácticas concretas de una cultura de paz pueden y deben ser concretados históricamente a través de un proceso de transformación gradual y pacífico de la cultura a través de la educación, promoviendo y practicando el respeto a los derechos humanos, la construcción de la democracia, la igualdad y equidad de género, demostrando la imperiosa necesidad de lograr un desarrollo humano sostenible, de alcanzar la convivencia y el equilibrio entre las especies y la preservación de la biosfera, así como la desaparición de la violencia estructural y de todo tipo de violencia entre los seres humanos y entre estos y sus instituciones. Pero todo proceso de enseñanza-aprendizaje se da en una situación social concreta, donde existen condiciones políticas que determinan la viabilidad del mismo, más aún cuando se trata de procesos de transformación revolucionaria como la cultura de paz. La educación en cultura de paz está íntimamente ligada a procesos políticos que invariablemente desafiarán al poder constituido en nuestras sociedades. La educación en cultura de paz demanda las siguientes condiciones políticas que en nuestro país constantemente están en procesos de construcción, destrucción y reconstrucción. 1. El sistema democrático como hábitat natural de la cultura de paz. Si hay un hábitat político natural para la cultura de paz, es el sistema democrático. 2. Un proyecto nacional de preservación de la ecología, los recursos naturales y de descontaminación del ambiente. Tenemos contaminados nuestras principales fuentes de agua, el lago de Managua, el lago de Cocibolca, y queremos echarle más a la rifa con el famoso proyecto del canal interoceánico. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, preservar la paz en la mente de los hombres a partir de un medio ambiente sano. Si yo respiro óxido de carbono todos los días en Managua o en Ciudad México, yo soy un ser proclive a la violencia. Es decir, esas agresiones que vemos cotidianamente entre el bucero y el pasajero es porque estamos sofocados con un calor insoportable y respirando veneno, literalmente. 3. La plena vigencia de los derechos humanos en todas sus generaciones como un vector, como un articulador de la preservación de la paz. 4. Un proyecto nacional de desarrollo humano sostenible como base material para cimentar la paz. 5. Un programa de intercambio cultural, por lo menos entre el Atlántico y el Pacífico,
desde una perspectiva de autonomías regionales y con el objetivo estratégico del mutuo conocimiento, el respeto, la comprensión, el desprejuiciamiento y la solidaridad con el otro, entre comillas, nicaragüense. 6. Un sistema nacional de educación para la paz, donde concurran los 3 subsistemas de educación, la capacitación técnica, la educación informal y los medios de comunicación. Estas demandas y necesidades políticas propicias a la educación en cultura de paz, no olvidemos, plantean responderse y realizarse en una de las zonas del planeta de mayor tradición violenta y bélica, como lo es Centroamérica en su conjunto. Nicaragua también está asignada por la historia de la violencia fratricida, y donde las élites del poder han sido incapaces de consensuar un proyecto de nación que se convierta en política de Estado y no en programa coyuntural de un gobierno particular. En la década de los 80, en Centroamérica, solamente se produjo un cese al fuego, se desarmaron los insurgentes, se consensuó la democracia como forma de gobierno, se declaró que se iba a luchar por la paz, se habló de desarrollo e integración y se planteó como horizonte derrotar la pobreza en Centroamérica. Esto está contenido en los documentos Esquipulas 1 y 2, firmados en 1986 y 1987. Una buena base, pero que fue sometida a la cooptación, al tira y al afloje por las fuerzas políticas y los grupos de interés en la región que no llegaron a desarrollarse. Una parte central de los acuerdos de Esquipulas, como la erradicación de la pobreza, consignada como fuente de la violencia política y de las guerras civiles en el área, todavía es una asignatura pendiente, como lo son también el respeto absoluto a los derechos humanos y la transformación de la democracia. ¿Qué ha ocurrido? Otro problemita más. La cultura de la violencia en Centroamérica ha cambiado de vehículo. Las condiciones de precariedad en el desarrollo centroamericano, los abusos de las élites al servicio del dictado de los organismos financieros internacionales, el caldo de cultivo que ha significado la violencia social y política en el área, las estrategias de expansión y dominio del narcotráfico y el crimen organizado, el desarrollo de la industria del turismo siempre ligado a un consumo vicioso y prostituyente, han logrado que la violencia en Centroamérica cambie de máscara. La violencia en Centroamérica se ha transformado de una violencia social política en el 80-90 a una violencia social producto del crimen organizado y descomposición social del 2000 al 2011. Esta problemática de nuestra sociedad tiene el grave problema que hay una ausencia total de debate. Centroamérica y más profundamente Nicaragua son sociedades sin debates de proyectos de nación ni de agenda nacional. El debate en Nicaragua es esporádico, aleatorio, heteróclito y limitado a los medios impresos y algunos segmentos de programas televisivos. Una sociedad que no debate sus problemas es una caldera acumulando presión destinada a estallar en violencia social y, Dios no lo quiera, en guerra. El paradigma de la cultura de paz siempre será polémico, del griego polemos, que significa enfrentamiento, ya que toca las partes sensibles de los poderosos referidas a sus exorbitantes ganancias o a sus delirios de dominio sobre las poblaciones. Agenda de debates pendientes y sin consenso en Nicaragua. En Nicaragua se hace necesario abrir el debate y de ahí la pertinencia de estas conversaciones que patrocina el IEP, la UAN, la UPOLI, la Fundación Eber, ¿verdad? En Nicaragua se hace necesario abrir el debate y consensuar los siguientes temas que deben constituir lo medular de nuestro proyecto de nación estratégico: democracia representativa y participativa, gobernabilidad y Estado de Derecho, Plan Nacional de Desarrollo Humano Sostenible, Plan de Preservación del Medio Ambiente, Aguas, Tierra, Aire, Especies, Biosfera,
políticas sociales de educación, salud, vivienda, seguridad social, políticas de desarrollo económico, agropecuario, industrial, servicios, comercial, proyecto de riego de la planicie del Pacífico. Estamos pensando en un canal y no regar la planicie del Pacífico. El proyecto canalero seco o húmedo debe ser debatido y consensuado. Integración de las cuencas culturales y ecológicas del Pacífico y el Caribe nicaragüense. La autonomía de la costa caribe de Nicaragua. Políticas de población, desarrollo y migración. Políticas de salud sexual reproductiva. Políticas de igualdad y equidad de género. Políticas de defensa nacional, seguridad ciudadana y de lucha estructural contra el crimen organizado, políticas de integración centroamericana y subregional, ¿verdad? Eso es más o menos lo que tenía para compartir con ustedes. Me faltan unos parrafitos, pero ahí se los dejo a su libre elección. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme.